Jueves 23 de mayo. Hermanos, qué bendición el poder saludarle y compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habrá notado que hoy pues no hemos leído, ¿verdad?, la continuación del Evangelio de Marcos que hemos estado leyendo durante toda esta semana, sino que hoy pues hemos leído el capítulo 22 de San Lucas. Y la razón es porque este día se celebra la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esta fiesta, fíjese, no tiene una fecha específica, sino que se celebra el primer jueves después de Pentecostés, ¿verdad? El domingo pasado pues estábamos nosotros celebrando Pentecostés. Hoy es el jueves siguiente y hoy es cuando corresponde esta festividad, ¿verdad?, donde celebramos a Jesucristo, reconocemos como es sumo y eterno sacerdote. En esta fiesta se conmemora entonces la obra sacerdotal de Cristo, su sacrificio sacerdotal en favor de los hombres, realizado una vez y para siempre. Pero para entender esta celebración y el sacerdocio de Cristo, es importante que veamos cómo fue el inicio del sacerdocio. Y en el libro del Éxodo, exactamente en el capítulo 19, Dios le habla a Moisés y le dice que prepare al pueblo de Israel durante 3 días, porque al tercer día el Señor iba a descender en el monte Sinaí y les iba a hablar directamente a ellos. Recordemos que ellos están al pie del monte Sinaí, donde ya han salido de Egipto y ahora pues están en ese lugar donde Dios les ha ordenado que permanezcan por un tiempo. Moisés se sentía cansado, y obviamente cansado no solo del viaje, sino también de que muchas personas ponían en duda si Dios estaba o no con él. Y por eso Dios le dijo: «No te preocupes, yo voy a hablar con el pueblo para que el pueblo sepa que yo estoy respaldando tu ministerio». Así fue, pasó el primer día. El segundo día ya el pueblo comenzó a ver unos cambios en el monte, dice la palabra. Comenzaron a ver que aquel monte pues humeaba. Y cuando se llega el tercer día, comienzan a ver que aquel monte tenía rayos, que aquel monte pues temblaba, que aquel monte tenía tormentas y mucha actividad. Y fue ahí donde el pueblo tuvo miedo y le dijeron a Moisés: «No queremos que Dios nos hable, mejor que te hable a ti y tú nos cuentas lo que Dios nos quiere decir». Moisés le dice a Dios, o le informa lo que el pueblo ha dicho,
Moisés un poco triste, pero sin embargo Dios le dijo: tranquilo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, le dijo. Pero es ahí entonces donde Dios le ordena a Moisés para que tome a su hermano, a Aarón, y que lo revista como el sumo sacerdote. Es ahí donde inicia entonces el sacerdocio que se llamó sacerdocio levítico o sacerdocio arónico. Ahora, en ese momento, la misión del sacerdote arónico consistía en ofrecer sacrificios a Dios, en bendecir al pueblo en nombre de Dios, y obviamente era él el único hombre en la tierra que podía entrar en el lugar santísimo el día de la expiación para ofrecer holocaustos. Ahora, entre todos los sacerdotes se elegía al príncipe de los sacerdotes, que se llamaba, o al primero sería en el caso, y recibía el nombre de sumo sacerdote. Este sumo sacerdote usaba una vestimenta diferente, ¿verdad? Obviamente pues con mucho mayor algarabía, unas vestimentas muy muy especiales, que es Dios el que las confecciona para que sea Aarón el que las pueda vestir. Y así, hermanos, comienza el sacerdocio arónico. Ahora, ese sacerdocio arónico permaneció aproximadamente hasta el año 180, cuando Antíoco Epífanes IV, descendiente griego, ¿verdad?, llega a Israel. Recordemos que Antíoco era ese rey en ese momento de los seleucidas, de Seleuco. Pues hoy llega a Jerusalén, llega a Israel y especialmente a Jerusalén, y destruye el templo, y lo que hace es que mata al sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, que se llamaba Joás, y coloca en el templo a un sobrino suyo y lo viste como sacerdote. Ahí se rompe el sacerdocio arónico. Sin embargo, fueron los fariseos quienes lo restituyeron, ¿verdad?, unos años después, cuando con la ayuda de los macabeos, ellos pues destruyeron y obviamente vencieron a Antíoco Epífanes. Ahora, es interesante, hermanos, cómo el sacerdocio de Jesús no es sacerdocio según Aarón, porque en el sacerdocio arónico, el sacerdocio se recibía por herencia y le correspondía solamente a los hombres de la tribu de Leví. A ellos les correspondía ejercer la labor sacerdotal, o los otros hombres de las otras tribus no podían ejercerlo. Pero viene el Señor Jesús y la palabra de Dios nos lo presenta como sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? En la carta a los Hebreos es un documento maravilloso en el cual se sostiene esta verdad, ¿verdad?, de cómo Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Pero vea, cuando nosotros vemos el ministerio sacerdotal del Señor Jesús, con las restricciones o con las obligaciones del ministerio sacerdotal arónico, nos damos cuenta que hay cosas que no cuadran. Porque para comenzar, hermanos, Jesús no era levita. Recordemos, el Señor Jesús fue de la tribu de Judá. Para continuar, José, el padre terrenal de Jesús, o sea, San José, él no era sacerdote, él era carpintero, ¿verdad? Entonces, a Jesús, de acuerdo al orden de Aarón, no le competía, ¿verdad?, el poder ser sacerdote.
Pero por esa razón es que el libro de Levítico, o la carta de Hebreos, nos va a decir que Jesús es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahora, algo bien importante es que el sacerdocio que hoy nosotros realizamos y que conocemos, ¿verdad?, en nuestro tiempo, no es un sacerdocio de acuerdo a Aarón, porque el sacerdocio aarónico era para Israel y especialmente para la tribu de Leví. Hoy nosotros somos llamados por Cristo para ser sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec?, dirá usted. Bueno, el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, que yo le invito a que lo vaya a leer, nos presenta a Melquisedec y le da, fíjese, las mismas cualidades de Jesús, las mismas cualidades de Cristo. Oiga, dice que Melquisedec, para comenzar, no tuvo padre ni madre. Y usted me podrá decir, pero ¿quién es aquel que no tuvo padre ni madre? Obviamente porque Melquisedec es uno de los nombres, ¿verdad?, divinos con que se reconoce al mismo Cristo. Por esa razón es que el sacerdocio de hoy en día, hermanos, es el sacerdocio de Cristo. Ahora, el error lo cometen muchas personas cuando, leyendo por lo menos el libro de Levítico, el libro de los Números, y encuentran ahí las peticiones o las restricciones de los sacerdotes arónicos, encuentran ahí, mire, las exigencias que Dios hacía, ¿verdad?, a los sacerdotes arónicos. Muchas personas, el problema es que quieren aplicar esas exigencias a los sacerdotes de hoy en día. Y le insisto, son dos sacerdocios totalmente distintos. Porque el sacerdocio de hoy, ¿verdad?, de acuerdo a Jesús, hermano, no se recibe por herencia, se recibe por gracia y obviamente bajo el llamado de Cristo mismo. Ahora, en el texto que hoy hemos leído, se nos presenta cómo el Señor Jesús está ya en lo que se conoce como la última cena, en el aposento alto. Jesús pues ha estado con sus discípulos, como dice el Evangelio de San Juan, durante 3 años. Ya les ha mostrado al Padre, les ha mostrado verdaderamente el plan de salvación. Ellos lo han identificado plenamente, al punto que Pedro le ha dicho: Señor, tú eres el Mesías. Pero ahora el Señor, entonces, estando ya en Jerusalén, hoy se dispone a morir. Y por esa razón le dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. El Señor tenía muy claro que tenía que padecer, pero que antes de padecer, Él tenía que pronunciar y por sobre todo tenía que instituir aquel sacramento maravilloso, ¿verdad?, el cual recibe varios nombres. Usted lo va a conocer como la Santa Cena, otros le llaman la Santa Comunión, ¿verdad?, otros le llamamos la Santa Eucaristía. Pero hermanos, es ese sacramento que Jesucristo instituye en ese momento, cuando dice la palabra que tomó un pedazo de pan y le dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Recordemos que en esa noche se comía el Cordero Pascual. Juan el Bautista ya había identificado a Jesús como el Cordero de Dios. Hoy el Señor está ratificando que Él es el Cordero que el Padre está dando. Y por eso dice: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El Señor está entregando su cuerpo. Está haciéndolo en este momento, que 24 horas después estará colgado en una cruz, ¿verdad?, muriendo por nuestros pecados. Luego dice la palabra: tomó una copa en sus manos y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes.
Oiga, dijo, esta copa es la nueva alianza. Lo interesante es que si hay una nueva alianza es porque había una vieja o una antigua alianza. En la antigua alianza era para Israel, la cual se hizo allá en el Getsemaní, allá en el Sinaí. Pero ahora la nueva alianza, el Señor la va a llevar a cabo en la cruz, comenzando por supuesto desde el Getsemaní. Por eso, hermanos, creo que es interesante, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos va a exhortar a poder nosotros comer la carne de Jesús, a beber su sangre. El mismo apóstol Pablo va a decir que cada vez que comemos su carne y bebemos su sangre, vivimos ese momento. El Señor se derrama y obviamente trae salvación, trae bendición, trae redención para nosotros. Por eso le animo para que este día jueves, un jueves más, que como todos nosotros le llamamos jueves eucarístico, en este día podamos nosotros reconocer que tenemos a un sacerdote, el cual es eterno, porque habiendo muerto en una cruz, resucitó, y habiendo resucitado, ahora vive eternamente. Ahora ya no va a morir porque ya resucitó. Ahora se demuestra que ya la muerte ha sido vencida, ¿verdad? Y de esa manera, en cualquier momento que nosotros le busquemos, en cualquier momento que nosotros le llamemos, Él está verdaderamente presto a responder, presto a manifestarse en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que sea Dios fortaleciéndonos, bendiciendo nuestras vidas y por sobre todo dándonos, ¿verdad?, esas bendiciones de tener a Cristo como sumo y eterno sacerdote con nosotros. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.